Buenos días, vamos a empezar una mesa sumamente interesante sobre la guerra. La independencia fue una guerra prolongada en la que intervinieron no solo soldados de los ejércitos patriota y realista, sino también la población de forma directa, mediante partidas de guerrillas o el reclutamiento de hombres, o de forma indirecta, con la entrega de recursos y de ayuda logística a las fuerzas rivales. ¿Cómo se conformaron los ejércitos? ¿Cómo este largo conflicto impactó en la sociedad de la naciente república y cómo dicha sociedad intervino en la formación y campañas de los ejércitos? La mesa de debate pretende responder a estas interrogantes a partir de la historia social de la guerra, que estudia la relación entre guerra y sociedad. Para ello tenemos a destacados invitados: Enrique Ayala, que es doctor en educación por la Universidad Católica del Ecuador y PhD en historia por la Universidad de Oxford, profesor de Historia de América Latina en la Universidad Andina Simón Bolívar, sede de Quito, Ecuador, donde fue fundador y rector, además de una larga lista de publicaciones. Ha sido diputado en Ecuador por varios periodos, vicepresidente del Congreso y miembro de la Asamblea Constituyente. Cecilia Méndez, historiadora, formada en la Universidad Católica, profesora de la Universidad de California en Santa Bárbara, Estados Unidos, y exdocente de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, doctorado por Stony Brook, y tiene como un libro emblemático The Plebeian Republic, The Wanted Rebellion and the Making of the Peruvian State, que fue galardonado. Luego tenemos a Justo Cuño Bonito, profesor de Historia de América de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, donde es jefe del departamento y académico correspondiente de la Academia de la Historia de Colombia, y pertenece al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y a la Facultad Latinoamericana en Ciencias Sociales. Es autor de muchos libros y el último, Ayacucho, la última batalla de la independencia americana. Finalmente tenemos a Sergio Guerra, doctor por la Universidad de Leipzig, Alemania, y profesor de la Universidad de La Habana, Cuba, catedrático de Historia de América Latina, ha sido director del Departamento de Historia y presidente en la cátedra Eloy Alfaro de la misma universidad. No voy a extenderme en la presentación de estos destacados especialistas, colegas y amigos que nos acompañan en esta mesa. Vamos a pasar a sus presentaciones y para ello cuentan con un máximo de 15 minutos. Adelante. Gracias, Claudia. Tuve ya la ocasión de expresar mi complacencia y agradecimiento por estar en este evento tan importante, no solamente por el hecho de lo que conmemora, sino también de quienes convoca. Nos han planteado un tema generalísimo: la guerra es sujeto de la historia. Todos nosotros, historiadores, nos topamos con la guerra a la entrada o a la salida, en la investigación, en la lectura, en la cátedra. Es ineludible, porque es un fenómeno tan central en la vida de los pueblos que no puede entenderse esa vida de los pueblos sin la guerra. Y lo es desde muy antiguo. Los más antiguos poemas como el poema de Gilgamesh, el Mahabharata, las obras de Homero, se refieren precisamente a narraciones de la guerra. En el caso de la Ilíada es una parte de una guerra y podemos avanzar mucho. No hay que olvidar que la propia Biblia es la palabra del Señor, Dios de los ejércitos. Es decir, la guerra está implicada muy fuertemente con la vida de la sociedad y ha sido narrada, explicada
cuestionada desde los autores más antiguos. Para ir a uno de los clásicos, Tucídides, por ejemplo, dedica a la guerra una de sus más importantes reflexiones. El diálogo de Melius en Tucídides precisamente intenta explicar cómo la fuerza de la guerra define las situaciones. Esa famosísima frase que luego la retoma Maquiavelo: el fuerte exige cuanto puede y el débil cede cuanto forzadamente debe. Esa es una frase que les hace pensar a ustedes que la guerra es en definitiva definitoria en la vida de los pueblos. No me voy a pasar en la antigüedad clásica, pero aquí creo que la mayoría sabemos que el dictador más famoso de Roma y el consolidador y fundador, diría yo, del Imperio Romano era historiador. Era historiador, Julio César era historiador. Y no lo fue porque le gustaba la historia, sino porque era un político que tuvo que escribir sus guerras de las Galias para justificar su liderazgo en Roma. No hacía falta solamente que fuera muy rico como era, que era muy vivo para manejar los impuestos y que era la lanza para meterse en el lecho de la mujer del prójimo. Tenía además que ser historiador. No es que estoy aconsejándoles a ustedes que hagan las tres cosas anteriores, colegas historiadores, pero sí recordarles que este hombre necesitó la historia como un instrumento de la consolidación de su poder y produjo un clásico. De Velo Gálico es uno de los elementos fundamentales para entender la antigüedad romana. Bueno, podríamos pues pasarnos la vida recordando que los grandes monumentos, comenzando por las pirámides de Egipto, tienen referencias a la guerra, no son exaltaciones de triunfos guerreros. Pero vamos a nuestra América, a nuestro ambiente, y claro, la guerra es el instrumento de integración. Esto suele pensarse a veces como una contradicción. Si estamos integrando, uniendo a los pueblos, ¿qué tiene que ver la guerra? ¿Qué es el enfrentamiento? Pues bien, en América Andina, a mí no me gusta llamar a los Andes así en frío, en América Andina, con el Perú en el centro, ¿no es cierto? La construcción de los señoríos étnicos y de los imperios se hace a través de la guerra. La guerra es un instrumento de integración de la experiencia andina. Y desde luego, en el eje de la presencia hispánica en nuestros pueblos está también una guerra, la guerra de conquista. ¿Y quiénes son nuestros así llamados primeros historiadores? Los primeros historiadores son los cronistas que cuentan la guerra de la independencia, de la conquista. Si no estamos vinculados tan estrechamente a la interpretación que a veces guerreros, misioneros o aventureros hicieron de ese hecho, no, porque de ahí no sacamos solo la historia de las guerras. Por ahí nos enteramos de la estructura de los pueblos indígenas, ahí nos enteramos de cómo funcionaba el Tahuantinsuyo, de cómo eran las relaciones comunitarias, de cómo funcionaba el sistema de carreteras, etcétera. Es decir, a propósito de explicar la guerra, los cronistas tienen que tratar de explicar las sociedades. Y no es al revés, porque no les interesaba fundamentalmente explicar primero las sociedades. No, primero explicaron la guerra y luego la importancia de las sociedades que se estaban conquistando y por eso las describieron. Pues en la colonia como que hay una especie de paréntesis porque no se celebran las guerras internas que no habían, ¿no? Pero sí quisiera recordarles, yo soy de la provincia de Imbabura, en el norte del Ecuador, y ahí hay un cacique del siglo XVIII que se llamaba Jacinto Coyahuaso. Era un cacique ilustrado, escribió una historia y lo censuraron, lo mandaron preso. No solamente destruyeron su obra, sino que lo mandaron preso por haberse atrevido a escribir un libro que se llamaba Historia de las guerras del Inca Atahualpa y su hermano Atoco. Así lo llamaba Huáscar, ¿no es cierto? Fíjense ustedes, escribió exaltando la guerra civil inca, pero al mismo tiempo no justificando, sino al contrario, pues desafiando la presencia española, y las autoridades no se lo toleraron.
incluso al fin de sus días, a través de un cura, le autorizaron que hiciera una especie de resumen y un funcionario se robó este nuevo resumen y desapareció la historia. Nunca la hemos podido leer porque la destruyeron. Pero era una historia de una guerra. De esas hay otras cuantas anécdotas que se podrían contar. Pero claro, aquí nos convocan las guerras de la independencia. Y las guerras fueron, como Claudia introdujo, guerras de mediana duración, alrededor de 20, entre 16 y 20 años, en que se producen una serie de procesos que van dando un cariz distinto a los fenómenos militares desde el principio hasta el fin. Pero lo que sí estamos todos de acuerdo es que estas guerras no son solamente enfrentamientos fratricidas en algunos casos, porque se enfrentaron incluso hermanos, padres, hijos, porque todos sabemos que la guerra de la independencia fue también una guerra civil. Pero no solo eso, esta es nuestra guerra fundacional, la guerra magna. Aquí estamos sentados por eso, porque Ayacucho es el culmen de la guerra magna. Es decir, las guerras no son solamente enfrentamientos, conflictos, asesinatos, robos, muerte, pestes. Las guerras son también momentos fundacionales de los países. Y en ese sentido, pues, esa guerra comenzó con insurrecciones locales y luego se transformó por decreto de Bolívar en guerra a muerte desde 1815. Pero no solo fue una guerra ya sin cuartel a los españoles. Lo más importante fue que para entonces Bolívar había logrado entender dos cosas: integrar el territorio, o sea, no solamente hacer la guerra de Venezuela, Nueva Granada, no. La guerra comenzó a ser una guerra total de Sudamérica contra el poder español. Mutatis mutandis, era una guerra internacional. Ese era un punto básico. Y en segundo lugar fue una guerra multiclasista. Al principio fue una guerra de los señores, de los marqueses, de los notables. Paulatinamente el pueblo, que desde el primer momento se había hecho presente, sin embargo fue incorporando sus intereses, los esclavos, los pequeños productores, los llaneros, que se incorporaron a la guerra y le dieron este carácter de guerra general. Fue una guerra general en dos sentidos: en el sentido de que abarcó el territorio, vino desde Venezuela y el Río de la Plata hasta confluir en el Perú como un solo proceso, y además fue una guerra que integró sectores sociales diversos. Y en realidad la guerra consolidó una visión del conjunto, de la América. Ya en el siglo XVIII se había ido formando esta idea de la América y los americanos, opuestos a los españoles o chapetones, gachupines, godos, como se los llamaba entonces, sino que también se aceleró este proceso y en la independencia se creó un sentido de la americanidad, de la solidaridad entre los pueblos, del ser de aquí. En una ponencia que tuvo la bondad, Claudia, de invitarme para el día lunes, yo presenté una ponencia sobre el canto a Junín, cuyo 50% es el canto ayacucho, ¿no? Dicho sea de paso, de José Joaquín de Olmedo. Y es un canto a la América, no es solo al Libertador, es un canto a la libertad de América. En ese sentido, la guerra es la partera de esa América que se conoció en el siglo XIX y que hoy llamamos Latinoamérica. Ese es importante. Entonces, las guerras de la independencia no son solamente, si se quiere, la liberación de estas colonias, llamémoslo de alguna manera, a pesar de que el término puede ser discutible, de estos territorios respecto de la corona española, de la corona, de la monarquía católica, para ser todavía más exactos, ¿no es cierto? Aquí ante los maestros hay que hablar con exactitud. No había España, no había una monarquía católica. Eso es, entonces, la liberación de la monarquía católica, pero además, ¿qué es? Es el acto fundacional de los estados nacionales. Somos libres, seámoslo. Todos los himnos nacionales, salvo el de Costa Rica, ¿no?, en América Latina hacen referencia a la independencia, a la guerra además. Mexicanos al grito de guerra, ¿qué más quieren? ¿No es cierto? Entonces, resulta que son las guerras fundacionales, en primer lugar. Segundo, las guerras son el origen del caudillismo militar.
porque los libertadores nos cobraron o les cobraron bien caro a los pueblos el haber expuesto el cuero en las batallas independentistas, porque se volvieron los héroes y se volvieron los beneficiarios de la independencia. Los ejércitos llevaban la mayor cantidad del presupuesto de nuestros países, los militares ejercían cargos civiles, gobernadores, senadores, tenían concesiones económicas en los puertos, recaudaban impuestos, se casaban con la aristocracia, con las damas de la aristocracia, es decir, fue la fundación del caudillismo. Nuestros países se fundaron a la sombra de las espadas, porque a la larga, hasta en Chile, donde se supone que hay una integración muy inicial de los pueblos, pues hasta ahí se dio el fenómeno de la presencia militar. Entonces, pues, los países se fundan, pero también se fundan los partidos políticos en medio de la guerra, porque la guerra de independencia, voy a tratar de terminar a tiempo, da espacio para la guerra civil. Es decir, a ratos la continuidad de las luchas de los gestores de la independencia termina en la lucha entre ellos, que son las guerras civiles, ¿no es cierto? La guerra sigue siendo entonces una forma de vida de nuestros pueblos. Es el mecanismo de solución de conflictos más frecuente, la guerra civil. Pero también hay otra guerra que no hay que olvidar, la guerra de la civilización contra barbarie, la guerra del avance de la modernidad occidental, si se quiere llamarle de alguna manera, sobre los pueblos indígenas que habían logrado preservar espacios de autonomía, y eso pues es la conquista de la Pampa, la conquista del norte de Colombia, algunos espacios de ocupación en la Amazonía, etcétera, ¿no es cierto? Los ejércitos en el siglo XIX controlan el territorio, ejercen arbitraje político entre las diversas fuerzas, pero además extienden la nación, extienden el proyecto nacional para bien o para mal. Yo no estoy satanizando la nación, cuidado, ¿no? Lo que estoy diciendo es que la nación es, por definición, una realidad compleja y ambigua. Y claro, la guerra es también la forma de conflicto, de resolución de conflictos de fronteras y de poder que hoy llamaríamos geopolítica. Dos guerras importantes, la guerra de la Triple Alianza y luego la guerra del Pacífico. Y ya en el siglo XX, las guerras civiles siguen siendo la tónica fundamental, ¿no es cierto? Pues la guerra civil, la Revolución Mexicana se da al principio en medio de una guerra civil, como todos conocemos, lo mismo que en Colombia, donde una larguísima era de violencia se inaugura. Y también, claro, los conflictos internacionales marcan el siglo XX. La guerra del Chaco, una guerra espantosa, horrible, en la cual además se miden los ejércitos dirigidos por un alemán, un técnico alemán, Kunt, el general boliviano, y un genio de la guerra latinoamericano muy poco conocido, pero un genio de la guerra, que era Estigarribia, el general paraguayo. En las guerras mundiales, hacemos un paréntesis, no vamos a hablar de la presencia de las guerras mundiales, pero yo quiero concluir con dos observaciones. En esto sí, todavía tengo un minuto, ¿no es cierto? La guerra, ¿qué resulta? Que en los años 60 comienza una guerra sucia de los ejércitos contra los pueblos. Comienza la guerra interna sobre la seguridad nacional. Y esa en algunos países como Argentina, como el propio Brasil, donde surgió la así llamada teoría de la seguridad nacional, y de alguna manera en todos nuestros países, de alguna manera, en algún momento, la seguridad nacional es el motivo y la justificación de una guerra interna. Obviamente, ayer estuvimos invitados a ver el Museo de la Memoria aquí, y no es que Sendero Luminoso no haya cometido horrendos crímenes, no estoy unilateralizando el hecho, pero las Fuerzas Armadas de América Latina tienen en su haber, en buena parte de nuestros países, felizmente no en todos, una carga de haber hecho la guerra contra su propio pueblo, haber exterminado poblados, haber reprimido, haber torturado, etc. Y esa también es una forma de guerra,
pues por desgracia a veces la negamos porque estamos acostumbrados a la guerra gloriosa en que se plantean las cosas. Ahora vivimos, para concluir, bajo lo que se llaman democracias dirigidas, porque los militares siguen siendo parte fundamental de nuestra vida pública. Y en ese sentido, pues, ojalá eso no sea el presagio de una guerra, pero sí es una forma de ser de nuestro pueblo, las así llamadas democracias limitadas o democracias protegidas. Eso es. Muchas gracias. Muy bien, después de esta intervención que nos hace un recorrido sobre las características y sentido de la guerra, damos paso a Cecilia Méndez. Muchas gracias. Hay un eco, ¿no? Bien, en estos breves minutos voy a tratar de resumir más o menos 50 páginas, es difícil. Voy a hablar sobre las ideas principales de un texto que ya tiene sus años, pero que creo que no se conoce mucho en el Perú, porque se publicó en Francia. Se llama La guerra que no cesa y el subtítulo es Guerras civiles, imaginario nacional y la formación del Estado. Para los que quieren, después de mi intervención, leer las evidencias, las fuentes y los detalles de lo que yo no voy a poder decir, les digo que este texto está en mi página web, ponen mi nombre y ponen guerras civiles, van a mi página web de la Universidad de California y lo van a encontrar. Este texto se publicó en un libro llamado L'Atlantique Révolutionnaire, pero está en castellano mi artículo, y fue una compilación dirigida por Clemente Beau, Gabriel Entin, no sé, Alejandro Gómez y Federica Morelli. El año 2013 se publicó en Francia. Y entonces voy a explicar algunas de las hipótesis principales. En primer lugar, el contexto. Yo empecé esta investigación, que es un proyecto muy ambicioso, que bueno, nunca va a concluir, creo, pero que este artículo realmente resume no solo las ideas principales, sino siento que son más que hipótesis, porque las evidencias para este trabajo salen abrumadoramente del Archivo Histórico Militar, que trabajé algunos años con el apoyo de la historiadora Carla Granados, a quien le agradezco mucho. Y cuando yo empecé esta investigación, el año 2010, 2011, nadie en el Perú hablaba de las guerras civiles, solamente hablaban de las guerras civiles de los conquistadores españoles del siglo XVI, que esa era la idea de guerras civiles. Pero el siglo XIX, a pesar de haber sido un siglo dominado por militares, solamente hubo 2 gobiernos civiles en 100 años. Las historias republicanas se focalizaban en el partido civil y en el gobierno civil de Pardo, ¿no? Entonces la historia se focalizó en lo excepcional y no en lo cotidiano, que eran las guerras civiles. Todo el siglo XIX fue un siglo de guerras civiles, y Basadre son tantas que es difícil de catalogarlas y cuantificarlas. En mi trabajo yo estoy proponiendo centrarme en 3 que tuvieron mayor impacto nacional, pero por lo menos para darles una idea de lo mucho que está por investigar, Basadre dijo que solo entre 1820 y 1842 hubo 14 años de guerra. Entonces, lejos de ser excepcional, la guerra civil era la forma más común de tomar el Estado. Y este es el eje principal de mi trabajo, es la relación entre la formación del Estado y la guerra. En este momento solo existía y creo que todavía solo existe un estudio que relacionaba la guerra con la formación del Estado en el Perú. Ese estudio era del sociólogo Osmar González, un ensayo excelente que se llama La guerra y la construcción del Estado del Perú en 3 episodios, y habla de las guerras de la independencia como una especie de gran sismo y de las guerras civiles como las réplicas de ese sismo, un poco siguiendo lo que decía Enrique, ¿no? Que las guerras son consustanciales, en vez de ser lo opuesto de la política, son consustanciales a la formación del Estado y al entendimiento de la política. Mi enfoque se origina en un trabajo de nivel regional, de mi trabajo sobre Huanta,
Pero en este trabajo de las guerras civiles, yo estoy abarcando diferentes regiones del Perú y en este trabajo en particular me centro en la Sierra Central, que fue un territorio clave en la definición de las guerras de la independencia, ¿no? Y mis personajes principales son los campesinos, porque yo planteo dos hipótesis principales en este texto. La primera es que la guerra no es posible, la guerra civil en el siglo XIX no es posible sin gobierno local. No es posible sin gobierno local. O sea, la guerra no solo no es opuesta a la idea de gobierno, sino que la guerra civil en el territorio peruano y quizá en otros territorios, con más razón el territorio andino peruano, donde no es posible movilizar a una población si no existen autoridades locales, porque la contribución de las poblaciones no solamente es, como se ha repetido innumerables veces, abastecimiento, vituallamiento, etcétera, y también no es solamente guerrear, sino que es una contribución intelectual, a tal punto que en todas las evidencias que pude tomar desde la independencia, que es cuando se origina la forma de guerra de guerrillas, que es la que yo estudio básicamente, porque las guerras de guerrillas están en la base de todas las guerras civiles, que también les llaman guerras de recursos, porque justamente no consisten en grandes enfrentamientos de batallas con gran armamento, sino más bien de cómo le haces la vida imposible al ejército enemigo, evitando que tenga ganado, agua, alimentos, y cómo les robas o impides que usen el ganado, que usen los pastos y el agua. Entonces, las únicas personas que podían conocer realmente dónde están los recursos, cómo hacer para organizarse desde la alfalfa hasta los caballos, el ganado, eran las comunidades campesinas. Y la Sierra Central, en el valle, no solo del Valle del Mantaro, sino que estoy viendo una zona que va hasta el norte de Huanta, hasta el norte de Ayacucho, todo ese, un circuito importante, bueno, se me fue la idea un poquito lo que quería decir ahí, pero estas, ya se me vino. Estas, en general, los Andes peruanos, donde tuvieron que librarse las batallas tanto de Junín como de Ayacucho, y ustedes lo ven, los que viven acá obviamente lo conocen, y los que han visitado por primera vez los Andes ayacuchanos, por ejemplo, lo pueden ver, es que para poder organizarse para una guerra, no era tan distinto de organizarse para el trabajo en general en la producción campesina, ¿no? Karen Spalding fue la primera historiadora en realzar hasta qué punto los Andes no pueden producir sin trabajo colectivo, sin organización colectiva. Entonces era absolutamente importante que hubiera una autoridad, que hubiera un alcalde, y si no lo ponían, y esos eran los alcaldes de la patria, y los alcaldes realistas eran los alcaldes constitucionales, porque el momento que empecé a estudiar esto, digamos 1820, se restableció pues la Constitución liberal, como saben, y entonces no eran los alcaldes del rey, eran los alcaldes constitucionales. Y bueno, esa terminología cambia. El punto es que había autoridades, gobernadores, alcaldes, y los militares estaban constante y totalmente en contacto con ellos. Las comunidades a veces se organizaban para escribir partes y llevarles a los oficiales y decirles, hagamos esto porque la sindicatura… Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo muy simple, porque hay muchos, de cómo los oficiales de alto rango escuchaban a los campesinos organizados con sus autoridades y hacían lo que los campesinos decían. Por ejemplo, hay un testimonio, porque no lo voy a leer porque, bueno, en fin, mientras busco la página, pero de mi memoria les digo porque la fuente está aquí. Hay un testimonio donde un grupo de alcaldes de comunidades escriben a un oficial de guerrillas y le dicen que era del ejército, nombrado por el ejército, me parecía de Arenales, ¿no? Y le dicen, aquí estamos muy desconcertados porque el oficial tal manda decir que vayamos a este pueblo de tal, pero nosotros sabemos que los realistas están por otro lado y creemos que es urgente que no nos movamos de donde estamos. Entonces el oficial de guerrillas inmediatamente le manda el parte a no sé si es Arenales u otro, pero está aquí, lo van a leer si van, y inmediatamente hacen lo que los campesinos piden.
¿no? Cada vez que los oficiales hacen lo que las autoridades de comunidades en los niveles más bajos les piden, con peticiones escritas que están en el Archivo Histórico Militar, ellos les va mejor, ¿no? Y luego he encontrado otros ejemplos. Hay ejemplos hasta de, por ejemplo, a Gamarra, que se sabía que era un personaje muy despótico, autoritario. Hasta él les hizo caso cuando dijo que no debían requisar las mulas y caballos, sino que tenían, más bien, Gamarra les escuchó cuando decían que era mejor que les incentivara a que ellos dieran sus propias mulas y alfalfa, pero por turnos. Entonces hicieron como postas de este pueblo va a dar estos caballos o estas mulas en determinado momento y luego en otro momento va a dar a otra comunidad para que no se alienen, como que no se escapen, ¿no? Entonces los militares hacían todo posible por conquistarlos. En otro momento, en la reducción de Huaycán, ya en lo que ahora es Lima, una comunidad es obligada a ir a hacer ejercicios militares a Lima. Y ellos dicen, no, mejor mándenos un sargento aquí, a donde estamos, ¿no? Y les mandaron un sargento. Ahora, eso que estoy diciendo yo no es solamente algo de la guerra, sino que es una forma de gobierno que un historiador que estudia el Nuevo Reino de Granada, su libro ya va a salir por Cambridge, que se llama Juan Cobo, describe para Nueva Granada en el siglo XVI como, y disculpen, lo voy a decir en inglés, pero él dice rule by transcript. ¿Qué quiere decir? Que en ese tiempo las autoridades como, no sé, un virrey o alguna alta autoridad, incluso las cédulas que salen del rey, las cédulas reales, eran transcripciones de los pedidos que las cortes recibían, cualquier corte, que hacían las autoridades de bajo rango. Entonces, si tú lees, y yo he podido comprobarlo en el archivo militar, los partes que hace un gobernador, un alcalde, no partes, no, pedidos, llegan al general y el general transcribe lo que le piden y dicen que se haga, ¿no? Entonces, esta idea de guerra y gobierno es, yo después de leer mi artículo, después de 11 años, yo he dicho, wow, esto no solo sigue vigente, sino hay que seguirlo trabajando, porque es impresionante cómo ha cambiado la guerra después de este periodo. La segunda hipótesis que yo tengo es que los militares son los primeros que, o sea, las fronteras del Estado se delimitan con la guerra también. Y en una parte de mi trabajo discuto un expediente de la Amazonía, de la zona de Jaén por ahí, y lo que estoy viendo es que el Estado, las fronteras del Estado, es verdad que no habían llegado a la Amazonía, a lo que es el llano amazónico, pero estaban en la frontera. Sin embargo, el trato que les daban a la gente que los consideraban chunchos o salvajes era un trato diferente, porque decían, estos están por sublevarse, un documento de 1834, en plena guerra civil de los gamarristas y de Orbegoso. Entonces, no se sublevaron, pero le decían los salvajes, los chunchos, eran lo que ahora es los aguajún, ¿no? Y entonces decían, no es necesario mandar al ejército, basta con 40 hombres armados. O sea, no los consideraban suficientemente un problema y bastaba que manden un destacamento armado de civiles para controlar eso. El punto es que en la segunda hipótesis que planteo acá, la idea de las fronteras del Estado se construyen también a través de la guerra. Y la forma como se puede ver eso es en los partes, de dónde salen y a dónde llegan los documentos, cubren todo el territorio nacional prácticamente hasta el límite de la selva, no entran a la selva. Y esa no era solo una frontera externa, sino también interna, porque era los límites de la, entre comillas, civilización para ellos, ¿no? Entonces ahí hay un aspecto importante de los límites de la formación del Estado, que también tiene que ver con la idea de recorrer un territorio que normalmente se ha presentado como un territorio desintegrado. Desde la historia económica, y otros que no son historiadores económicos como Gutenberg han contado lo que yo creo que es un mito, ¿no? El mito de que el Perú, después del declive de la minería o de la minería colonial, con excepción de algunos circuitos de Pasco, se supone que se desintegran pues, los circuitos económicos que unían Potosí con el resto del territorio andino, ¿no?
Eso puede haber sido cierto a nivel económico, pero a nivel político lo que estaba haciendo la guerra era articular lo que la economía estaba desarticulando, ¿no? De alguna manera ensamblar un territorio que la economía estaba desarticulando porque se estaban desarticulando ciertos circuitos económicos que la guerra un poco los rearticulaba con estas campañas constantes. Todo esto termina, obviamente me queda un minuto. Entonces, esas son las dos hipótesis principales. La guerra no es posible sin gobierno local. Hay un gobierno a través de la transcripción de autoridades menores hacia oficiales, y la segunda es que las fronteras del Estado las construían los militares a través de la guerra, y era también un imaginario nacional. El colofón es el siguiente, que cuando las guerras civiles terminan con la última guerra civil del Perú, que es 1895, la guerra de Casas y Piérola, el fin de las guerras no supone el fin de la guerra, porque el fin de la guerra no trajo la paz, y como dice Foucault, invirtiendo el famoso aforismo de Clausewitz, Clausewitz dijo que la guerra es la continuación de la política por otros medios, y lo que dice Foucault es que la política es la continuación de la guerra por otros medios, porque continúa en la paz, continúa en las leyes, continúa el enfrentamiento constante, y eso es lo que nosotros estamos viendo en lo que ahora, con una metáfora, y con esto termino, podríamos también llamar una guerra de recursos, que es muy distinta a la guerra de recursos del siglo XIX, que era la guerra de guerrillas, porque en esos momentos los recursos eran solo para pelear la guerra, y ahora las guerras de recursos son discursos para destruir la naturaleza, las fuentes de agua y todo lo que da la naturaleza se están destruyendo en guerras de recursos, donde matan, en este momento han matado a 35 defensores del ambiente, y son guerras porque así como en los años del siglo XIX los campesinos no solamente defendían el Estado, sino que se convertían en el Estado, y eso está demostrado en mi artículo, eso ha continuado. Con Sendero Luminoso, los ronderos, por primera vez el Estado da armas a los campesinos después de casi 100 años. Los arma, y los campesinos no solo defienden al Estado, sino que se convierten en el Estado porque reemplazan a las fuerzas policiales. Y recientemente, a raíz de las masacres a los defensores ambientales, que son mayormente indígenas en la selva peruana, la gente en la Amazonía, las poblaciones indígenas se están formando en guardias indígenas. Entonces, esto de que los campesinos son el Estado y defienden al Estado no solamente es del pasado, sino del presente, pero con una gran diferencia, de que las guerras en el siglo XIX eran guerras entre iguales, porque los ejércitos más o menos eran equivalentes, pero las guerras de recursos del siglo XXI son guerras entre desiguales, porque unos tienen todo el poder del dinero y todo el poder político, y los otros los están masacrando. Gracias. Muchas gracias, Cecilia, muy interesante. Vamos a pasar a Justo Cuño. Te doy por favor, mejor, para evitar. Muchas gracias, Claudia. Me van a permitir que me ponga de pie porque voy a tener que ir pasando las diapositivas. En primer lugar, dar las gracias a las instituciones que han hecho esto posible. La Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, en primer lugar, un motivo de orgullo enorme, súper contento de estar aquí en Ayacucho por primera vez, tantas veces como uno había estado en el Perú y nunca había tenido la oportunidad de estar en Ayacucho. Y hombre, después de haber escrito un libro sobre la batalla de Ayacucho, poderlo presentar aquí ya es lo máximo. Así que muchas gracias a las instituciones, por supuesto, a la Pontificia Universidad Católica del Perú, y a todas las personas que individualmente, con su trabajo y esfuerzo, han hecho posible que podamos estar acá. Claudia, por supuesto, a Víctor, por supuesto, y a Nelson, que estaba por ahí, creo. Ahí está Nelson. Muchísimas gracias por todo el esfuerzo. Bueno, la guerra. También hay que decir que la guerra forma parte de ese odio que hemos tenido todas y todos por la historia. Cuando nos presentaban esos exámenes de historia en los que, ¡ay, Dios mío! La batalla de Carabobo, ¿cuándo fue? Me van a preguntar por eso, seguro. La de Pichincha, se nos iban mezclando los años con las batallas, con las fechas. Claro, en una historia positivista, donde lo único que había y prevalecía era el conflicto bélico, desvinculado de todo lo demás. Cuando uno analiza una nueva historia militar, afortunadamente, contempla que
conflicto bélico forma parte, y no es la parte más relevante, de todo lo que sucede alrededor. Se había estudiado por parte de la historiografía el conflicto bélico en sí mismo, desvinculándose de sus factores políticos, de sus factores sociales, de sus factores económicos, cuando realmente la guerra se convierte en un motor fundamental de cambio de todas las sociedades, porque todos los esfuerzos se invierten precisamente en ese hipotético éxito que la guerra pueda conllevar a las sociedades y que las pueda hacer evolucionar hacia un periodo de futuro donde se representa una mejoría. Y seguramente imaginaria o no, pero se ve como, digamos, un hito imaginario la construcción a través de la guerra de una sociedad del futuro mejorada con respecto a la que se tiene. Los ejércitos van variando y los ejércitos, sí. Y los ejércitos no tienen nada que ver con esa imagen que se ve ahí en la parte de arriba izquierda, un ejército de mediados del siglo XVII, con lo que se acaban convirtiendo, a la parte de derecha, un ejército realista de principios del siglo XVIII. No es solamente la composición del cuadro, sino cómo van pertrechados, el grado de profesionalidad y la caracterización misma de qué son y cómo actúan cada uno de los militares. Ha habido un tránsito absolutamente fundamental en cuanto a la profesionalización de la tropa. Al principio estamos hablando de mercenarios, ahí en la rendición de Breda, y luego estamos hablando de soldados profesionales. Pero para hacer un soldado profesional, ¿qué es necesario en primer lugar? Invertir. Bueno, ahí tenemos a un conspicuo representante del ejército peruano y sabe que sin financiación el ejército tiene poco que hacer. Bueno, financiar las actividades, las operaciones, la formación militar es algo absolutamente imprescindible. Y en el caso del ejército realista y de los ejércitos patriotas, la financiación se convierte en algo irrenunciable, a través de lo cual hay que movilizar todos los recursos para conseguir pertrechar, formar, erigir un ejército exitoso que pueda enfrentarse a un enemigo hipotético de una manera ventajosa. ¿Cómo se financia el ejército realista? Cuando hemos hablado tantas veces, don Carlos, del reformismo borbónico, muchas veces nos hemos quedado en el reformismo borbónico en sí mismo. Todos los cambios que conlleva, ¿no? La cantidad de reformas administrativas, la erección de distintas capitanías generales, la reestructuración de los virreinatos. Pero ¿por qué se lleva a cabo todo eso? Se lleva a cabo, obviamente, para intentar exprimir cada uno de los territorios y conseguir la mayor cantidad de recursos posible. Muchas veces nos hemos quedado ahí. Bueno, se hizo ese esfuerzo por parte de la corona de reestructurar todo el territorio americano para extraer la mayor cantidad de recursos posible. ¿Y a dónde fueron esos recursos? ¿A dónde fueron? Bueno, vamos a ver a dónde fueron. Fíjense ustedes que a partir de 1750, 51 y 52 y hasta más allá de 1805, los recursos fiscales de la corona aumentan enormemente. Ese es el efecto del reformismo borbónico. Cuando se han reestructurado todos los territorios, cuando los intendentes, muchos de ellos militares, de ejército o de marina, que son los más formados que tiene la corona española, se han asentado en cada uno de los territorios, cuando ya saben qué es lo que tienen que hacer, cuando han tomado contacto con la población, cuando ya saben los recursos que pueden extraer en cada uno de los territorios, a partir de ahí se obtienen resultados. Y esos resultados no son visibles en cuanto llega Felipe V y en cuanto comienza el reformismo borbónico, sino cuando se ha cuajado el modelo de manera suficiente, mediados del siglo XVIII. Fíjense ustedes en las aportaciones de Indias al conjunto total de los recursos de la Real Hacienda en el siglo XVIII. Fíjense, uno de los más importantes son las Indias. Están aportando entre 1753 y 1760 más del 13, casi el 14% de todos los recursos que produce la Real Hacienda
proceden de las Indias. El 10,8 a partir de 1761, el 10,1 a partir de 1771 y 1780, y luego empieza a decrecer hasta situarse a principios del siglo XIX en el 9,8. Ahí tenemos de Renate Piper el análisis sobre la aportación americana a la Real Hacienda Española, también en la segunda mitad del siglo XVIII, que también ratifica los resultados obtenidos por otros investigadores con respecto a la enorme cantidad de recursos en millones de reales generados precisamente a partir de los años 50, pero particularmente a partir de 1775 y principios del siglo XIX. ¿Y a dónde se va todo eso? Bueno, se va en principio, y al final también, pero sobre todo al principio, a la generación, a la creación de una armada monstruosa. Decía el marqués de la Ensenada que ellos no querían tener la mejor armada del mundo, pero sí una armada que fuese decisiva en todos los conflictos europeos. ¿Se consiguió una gran armada? No. ¿Se consiguió ser decisivo en los conflictos europeos? No. Lo que se consiguió fue una enorme cantidad de recursos drenados desde los territorios americanos que se fueron a pique. Se fueron en la construcción de unos enormes navíos que uno tras otro fueron capturados por los ingleses o acabaron sin carena en el fondo del mar. Continuamos. Fíjense, cuando llega Felipe V hay 12 navíos en la Armada Española y no presentan el mejor aspecto. Son de los navíos en los que uno mejor seguramente se lo pensaría dos veces antes de embarcarse en un navío como los que se encuentran. Con lo cual se proyecta de manera inmediata la necesidad de reformar la Armada. Pero ya no solamente de reformarla, sino de, como les decía, erigir una de las mejores armadas del mundo. Y el esfuerzo fiscal es enorme. El esfuerzo fiscal no es de la corona, es de todos ustedes, de los americanos. Y fíjense, el total de buques construidos entre 1700 y 1750, 177. Entre 1750 y 1823, 267. En total, en todo el siglo XVIII, 420 buques. Si analizamos el coste de cada uno de esos buques, fíjese que obtenemos algunos de los navíos valorados en más de 6 millones de reales. 6 millones de reales equivalían aproximadamente a 300, 400 mil pesos fuertes. Pero eso era solamente la construcción del navío. Luego había que pertrecharlo, había que dotarlo también de tripulación, con lo cual un navío de línea se podía situar aproximadamente en 1,5 millones de pesos fuertes. Cada uno. Estamos hablando de 420, de los cuales la gran mayoría fueron navíos de línea. Así que imagínense ustedes los recursos de Hacienda que se gastaron solamente en la Armada. Esos enormes, monstruosos, ¿no?, navíos de línea que se fueron fabricando en el astillero del Ferrol, en la Carraca, en Cádiz, en Cartagena, en La Habana. Y fíjense el destino de toda esta poderosísima armada construida a partir de los recursos americanos. Les voy a dar solamente unos cuantos ejemplos. Nuestra Señora de las Mercedes, Alta en 1788, astillero de La Habana, circunstancias de la baja, hundido por explosión en un ataque británico. El Gloria, en La Habana, dado de baja, desguazado. El Anfitrione, capturada por los británicos. El San Rafael, capturado por los británicos. El Firme, capturado por los británicos. El Argonauta, capturado por los británicos, quemado, hundido por un temporal. Capturado por los británicos, capturado por los británicos, capturado por los británicos, capturado por los británicos, hundido 3 días después, capturado, Trafalgar, encallado por temporal, dado de baja desde 1805, encallado, naufragado, desguazado por inútil, dado de baja en... ¡Qué desastre tan absoluto! ¿Cuántos recursos tirados por la borda? Absolutamente para nada.
Bueno, en eso consistió. Fíjense, es una metáfora perfecta de qué fueron los Borbones. Bueno, y que siguen siendo todavía. Pero ustedes no crean que los marinos profesionales, los verdaderos marinos que vivían profesionalmente y arriesgaban su vida, fíjense, tanto que tanto Cosme Churruca como Dionisio Alcalá Galiano murieron en Trafalgar. Y todos eran absolutamente críticos con el modelo de marina que se estaba construyendo. Fíjese lo que decían, ¿no? Domingo Mazarredo. ¿Saben ustedes quién estuvo a las órdenes de Domingo Mazarredo? El virrey La Serna. Con lo cual, el virrey La Serna también sabía de este desastre, porque obviamente también lo estaba experimentando en primera persona. Aumentará, decía, sí, el bulto de las fuerzas navales, pero no era esa la seña distintiva de una marina poderosa, sino lo que verdaderamente se pueda armar y mantener armado. Se construía un navío de 1,5 millones de pesos fuertes y luego no se tenía tripulación para dotarlo. Y cuando pasaba un tiempo no se tenía recursos para carenarlo, con lo cual inmediatamente o se hundía o lógicamente los británicos lo capturaban. Además, ¿cuánto me queda? Bueno, si no, el resto lo dejo para luego. Bien. Además de la marina, el ejército de tierra. El ejército de tierra y América. Claro, América se convierte en un recurso absolutamente fundamental en el conflicto de independencia con los franceses y posteriormente para que España pueda sobrevivir en un mundo absolutamente inestable donde las grandes potencias están constantemente peleándose entre sí. Los recursos americanos son absolutamente fundamentales. Pero son fundamentales, pero al tiempo van decreciendo poderosamente. Fíjense que afirmaba Josep Fontana que entre 1788 y el 91 y 1803 y 1806 los caudales remitidos desde las Indias suponen el 11,2 y el 13,7% de todos los ingresos y pasan al 4,5 entre 1814 y 1819. Acaban aportando recursos a la corona en ese periodo de tiempo. Solo el consulado de Lima, 2 millones de reales, y el de La Habana, 4 millones. El resto no tiene ni siquiera recursos que aportar. Con lo cual, las grandes expediciones que se empiezan a enviar desde la península para reconquistar todos los territorios americanos y asegurarse ese maná de recursos que supone América, son financiados por los más interesados, lógicamente. ¿Quiénes son los más interesados? Los monopolistas, gaditanos y sevillanos. Con lo cual, esos son los que más recursos ponen a ese organismo llamado Comisión de Reemplazos, que es el encargado de constituir esas misiones, esas exploraciones, esas expediciones que tienen que llegar a territorio americano para volver a someter a todos los territorios que se han sublevado en contra del rey. Esos comisionistas son los primeros interesados, pero como no alcanza con los comisionistas, se empieza a solicitar préstamos al gobierno inglés, con lo cual se acaba convirtiendo todo en una enorme bola para la propia corona, porque acaba debiendo tanto al gobierno inglés como a los monopolistas de Cádiz y de Sevilla. Fíjense, además, la enorme cantidad de expediciones que se van enviando a América del Norte 7, América del Sur 19, al Caribe 4, en buques de guerra, los que se van enviando al territorio americano. Fíjense, por distintas ciudades o distintos puertos de llegada: Veracruz, Montevideo, Lima, Portobelo, La Habana, Santa Marta, Costa Firme, Maracaibo, La Guaira y Puerto Rico, con el número de tropas que van llegando a cada destino. Obviamente, los mayores recursos, tanto para Nueva España como para la Costa Firme, con la expedición de Morillo, a donde se envían 2 expediciones, pero fíjense, a Veracruz se acaban enviando 7. Y los gastos de la Comisión de Reemplazo, fíjense la enorme cantidad de recursos que se invierten en todas estas expediciones. Y
donde mayor cantidad de recursos se invierten es precisamente la expedición que nunca va a salir de puerto, que es la que se subleva en las cabezas de San Juan con el general Riego en 1820, la llamada Gran Expedición, donde se gastan más de 123 millones de reales de vellón. Ahí lo voy a dejar, sí, ya fin, sí. Bueno, lo dejo ahí, entonces luego si eso en la réplica continúo. Muchas gracias. Es para mí un gusto poder estar aquí en Ayacucho. Como ha dicho Justo, es más que un gusto, yo diría, es un sueño que se ha hecho realidad, poder estar en este lugar donde terminó el colonialismo español y se inició una nueva etapa para los pueblos latinoamericanos, y coincidir acá con estos colegas que nos hacen pasar unos días extraordinarios bebiendo de sus conocimientos, y al mismo tiempo, cuando se aproxima ya el bicentenario de la batalla de Ayacucho. Yo me voy a referir, si me dejan además y me encienden la luz, Sí, la luz también. porque aunque no tengo mucho que leer, algo anoté. Me voy a referir a el tema del ejército de la República de Colombia que vertebró Bolívar y que precisamente trajo hasta el Perú y que fue el responsable de la culminación exitosa de la campaña de la independencia. Lo primero que quiero señalar es que en el escenario de lo que se convirtió a partir de 1819, de diciembre de 1819, la luz se hizo, se convirtió en la República de Colombia. No siempre hubo el ejército vertebrado de la forma en que llegó al Perú. Ese ejército fue obra, ese ejército revolucionario, ese ejército que tenía una base social popular, ese ejército que salió del territorio de la República de Colombia y que llegó hasta el Perú, no fue siempre de esa manera en la que llegó a este país o al virreinato del Perú, sino que fue el resultado de un proceso bien complicado de la búsqueda de la independencia, primero en Venezuela y luego en Nueva Granada. Hay que decir, para empezar, que durante la Primera República de Venezuela, que se vertebra en 1811 y que se extiende por un año hasta 1812, no existía un ejército realmente constituido, sino eran las milicias disciplinadas que se habían organizado desde la época colonial. Y esas milicias estaban dirigidas por los oficiales que procedían de la élite mantuana. Mantuana era el nombre que se le daba popularmente a la aristocracia criolla esclavista de Venezuela. Y eran ellos, como en las restantes colonias hispanoamericanas, eran la élite criolla la que organizaba milicias con los sectores populares, fundamentalmente en el caso de Venezuela, de pardos y morenos, pero no tenían una estructura militar muy ajustada, y eso explica que durante la Primera República los primeros combates que se libraron por parte de esas milicias, dirigidas incluso por el marqués de Casa León, que iba al campo de batalla, dirigía desde lejos el combate, bajo un quitasol verde, rodeado de sus esclavos, que eran su séquito. Esos primeros combates fueron bastante desastrosos para la Primera República Venezolana y hubo que entregarle el mando militar como jefe supremo a un general experimentado que fue Francisco de Miranda, un venezolano famoso porque fue conocido como el precursor de nuestra independencia, porque en realidad no solamente fue el primero que a nivel hispanoamericano abogó por la emancipación, sino que incluso llevó en 1806 la primera expedición libertadora a tierra venezolana con el propósito de liberar todo el continente, no solo Venezuela. Por eso hablaba de Colombia, es la figura que acuña ese nombre y que luego Bolívar se apropia de él para dárselo a la república que vertebra en el norte del continente. Ejército que Miranda trata de ordenar un poco, siguiendo los cánones que él había adquirido en Europa, había llegado a ser general
del ejército de la Revolución Francesa. Su nombre está inscrito en el Arco del Triunfo, el único hispanoamericano que participó con esa jerarquía en la Revolución Francesa de 1789. Trató de darle una organicidad a ese ejército y lo hizo sobre la base de traer a sus amigos oficiales franceses. Y se empezó a rodear el ejército, los mandos, de oficiales franceses que menospreciaban y discriminaban a los mantuanos, que eran los oficiales de las milicias. Y eso fue un factor de debilidad del ejército junto a otros, que era precisamente la falta de base popular de ese ejército y su débil estructura, lo que condujo, entre muchos otros factores que me alejan del tema, si los trato, al fracaso de la Primera República. La Segunda República, y también Bolívar, que en esa Primera República participa en su primer combate, su bautismo de fuego en Valencia, precisamente bajo las órdenes de Miranda, y tiene también un desastre personal, pierde la fortaleza, le da el mando de la fortaleza de Puerto Cabello y la pierde. Ese es el preludio del fracaso de la Primera República. Bolívar se trasladó al territorio de Nueva Granada y es ahí en Nueva Granada donde comienza su ascenso militar, porque en Nueva Granada, contra viento y marea, desobedeciendo órdenes que le ha dado precisamente uno de los oficiales franceses que ahora está en el territorio de Cartagena, Labatut, desobedeciendo a Labatut, consigue dar un cambio a la estrategia militar que llevaba Labatut, que era prácticamente defensiva, y se lanza en una ofensiva que se conoce, que él mismo llamó la campaña admirable. Es esa campaña admirable que se desarrolla en los primeros meses de 1813, lo que lanza a Bolívar, lo que convierte a Bolívar en Bolívar, lo que hace de Bolívar una figura de primer orden porque ha logrado liberar el territorio venezolano. Es en el transcurso de esa ofensiva donde Bolívar lanza el decreto de guerra a muerte. Es un decreto que no voy a tratar aquí porque es un decreto controvertido, es un decreto que es producto de una situación concreta de la crueldad y del carácter sangriento que se ha tornado la guerra independentista en el territorio venezolano desde el final de la Primera República y durante el periodo de la Segunda República, que inaugura Bolívar como al resultado de la campaña admirable cuando logra entrar en agosto de 1813 en la ciudad de Caracas. Y es en la ciudad de Caracas donde el pueblo le da el título de libertador, que lo va a acompañar hasta el fin de sus días. Pero durante esa campaña Bolívar lanza el decreto de guerra a muerte, entre otras razones, porque no logra, hay un cambio, desde que él cruza la frontera, mientras en Nueva Granada, cuando él va liberando los territorios neogranadinos que le permiten entrar a través de Cúcuta al territorio de Venezuela, logra con facilidad que las poblaciones campesinas se le unan a su ejército que va creciendo numéricamente. Sin embargo, eso no ocurre en el territorio venezolano. Y en el territorio venezolano hay que prácticamente obligar por la leva a ingresar al ejército. Y eso explica la debilidad del ejército bolivariano durante la Segunda República, que es la falta de base social. Y en cambio, el talón de Aquiles de esa Segunda República es precisamente esa falta de base social, porque sigue siendo como la primera una república de la élite, es una república de mantuanos. Bolívar sigue siendo un mantuano, los oficiales que lo rodean son mantuanos, son de la élite criolla rica que tiene esclavos. Y para nada se ha planteado un programa social para esa Segunda República. En cambio, es un llanero, José Tomás Boves, de origen español, al igual que su segundo, José Tomás Morales, los que organizan el ejército con una base popular. Atraen sobre todo a los peones de la zona del Orinoco, de los llanos, y con un programa de ofrecer la libertad de los esclavos, de permitirle ocupar las haciendas, de repartirse las haciendas de los mantuanos, exacerbando el odio contra los mantuanos que dirigen el ejército patriota, logran crear un ejército de base social, Boves y Morales, y echar al mar a Bolívar. Y Bolívar tiene que retirarse derrotado de la Segunda República. Esa impronta popular que tiene
el ejército realista, quiere decir el ejército que Boves organiza, porque en el año 14 ya llega Morillo con una poderosa flota y miles de hombres, y cuando llega ya el territorio de la Capitanía General de Venezuela ha sido liberado por las fuerzas llaneras de Boves, que muere en el empeño, y de su segundo Morales, que va a sobrevivir y que va a seguir siendo una especie de líder realista en el territorio de Venezuela y Nueva Granada. Años más tarde, ahora hago un salto en el tiempo, una especie de digresión, años más tarde, en 1823, casi 10 años después, es este José Tomás Morales el que está al frente de la fortaleza de Puerto Cabello, que es asediada por Páez y los patriotas venezolanos y que se rinde en noviembre de 1823, y esas tropas son trasladadas a Cuba. Y hay una descripción que me parece que explica mejor que mis palabras cuál es la composición de esa fuerza. El capitán general de Cuba de esa época, 1823, Dionisio Vives, escribe, está escribiendo a la Corona, le está explicando la situación que tiene en Cuba y dice: también aumentan los peligros de mi situación la llegada del general Morales en circunstancias tan críticas en que estas cajas apenas pueden atender a sus 1.500 hombres como merecen por su fidelidad y servicios, aunque hay muchos jefes y oficiales de color que deben a la revolución sus condecoraciones, a la verdad ganadas por el valor y su adhesión a la metrópoli. Puede su vista despertar la ambición de los negros pensando subir a esos honores, aunque no sea por tan lícito camino. También ha de socorrerse a Puerto Cabello, punto que debemos conservar para tener abierta la puerta a la reconquista, y porque si capitula, ya se había retirado antes de la capitulación, entonces desembarazado Bolívar tal vez maquinará contra la seguridad de esta isla. Ya ustedes ven cómo vive. Una de las cosas que le preocupa es la composición que tiene ese ejército que está llegando a Cuba, que son oficiales, y que es la misma preocupación que tenía las autoridades de la Capitanía General de Cuba cuando pasaron por la bahía de La Habana los oficiales y soldados de las tropas auxiliares negras que habían combatido al lado de España en Haití. Es la preocupación que puedan soliviantar la situación de Cuba. Aunque ahora lo traigo a colación para explicar la base popular que tuvo el ejército que echa al mar a Bolívar. En 1817, o mejor dicho, en 1816, Bolívar tiene una estancia en Haití. Y yo diría que, por un lado, estas derrotas que había sufrido en el territorio venezolano y llegar a una sociedad diferente, que era la sociedad haitiana de 1816, y él está en la República de Haití. En esa época Haití son dos estados, un estado al norte que es el reino de Christophe, que es una vuelta al pasado, es una sociedad donde se ha restablecido la nobleza, ahora en manos de oficiales negros, de que hicieron la liberación, y de hecho se ha restablecido en la práctica el trabajo forzado de los antiguos esclavos. Pero en el sur nada de eso ha ocurrido. En el sur es la República de Petión, una república democrática que ha abolido la esclavitud y ha hecho una reforma agraria, y es el territorio donde llega Bolívar. Yo creo que la historiografía ha menospreciado el impacto que tuvo esa estancia en Haití para Bolívar, porque Bolívar por primera vez en su vida, un mantuano, vio una sociedad de hombres libres, donde todos eran iguales, donde todos eran propietarios, donde era un ejército de hombres libres, y además de eso, donde el presidente de esa república, Petión, le ofrece una ayuda sin pedirle nada a cambio, una ayuda valiosa en hombres, en barcos, en dinero, y eso impacta a Bolívar. A veces la historiografía dice de que Petión le pidió que aboliera la esclavitud cuando llegara. Eso es una tontería. Petión no iba a caer en esa petición. Petión se lo pidió sin pedírselo, se lo pidió dándole solidaridad, entregándole recursos. Y eso es lo que hace que cuando Bolívar desembarque en el territorio venezolano, es otro Bolívar. Es un Bolívar que viene convencido que la independencia tiene que darse ligada a las masas populares. No solo porque eso fue lo que le costó a la caída de la Segunda República, sino porque lo ha aprendido en el territorio haitiano. Prueba de eso es que en 1826, cuando elabora la Constitución, que se conoce como la Constitución boliviana o bolivariana, Bolívar dice y pone en esa Constitución que se
que esa constitución es para un país donde todos los hombres son libres, que esa república que se va a constituir y que va a llevar su apellido es una república de hombres libres y por lo tanto pone en la constitución que se elimina la esclavitud y dice, para que esa república que nazca sea como la de Haití, que es la república, eso lo dice en 1826, aquí cerca, en el Alto Perú, esa república que quiero crear en el Alto Perú sea como la de Haití, una república democrática, que es la república más democrática del mundo. Eso lo dice Bolívar, lo escribe. ¿Y por qué lo dice? Porque lo es, porque el sistema electoral es un sistema democrático, porque no hay esclavitud, solamente por eso, porque no hay esclavitud, ya eso solo lo hace la república más democrática del mundo. Por eso cuando Bolívar desembarca en territorio venezolano ha cambiado su mentalidad y le va a dar esa impronta al ejército que vertebra en el territorio venezolano. Prueba de ello es que lo primero que hace al pisar tierra es dictar un decreto de abolición de la esclavitud que imprime valga la redundancia, en una imprenta que le ha regalado el gobierno haitiano. Y en esa imprenta establece la abolición incondicional de la esclavitud. Que él decrete la abolición de la esclavitud no quiere decir que se abolió la esclavitud, porque del dicho al hecho va un trecho. Pero él decreta la abolición de la esclavitud y ese es su propósito, su objetivo como parte de la campaña. Y le escribe a Santander en 1816, me parece una locura que en una revolución de libertad se pretenda mantener la esclavitud. Y eso va a ser el norte que va a llevar a Bolívar adelante. Y en el año 17, después que se captura, se libera la ciudad de Angostura, Bolívar se lanza a la tarea de reorganizar el ejército sobre esa base, dándole una base popular, atrayendo al ejército a los esclavos con la oferta de la abolición de la esclavitud y al mismo tiempo a las masas populares que no son solo esclavos, sino son de otros sectores sociales, de pardos, de morenos y de criollos, al ejército libertador. Y eso explica que en el año 17 Bolívar toma una serie de pasos para vertebrar ese nuevo ejército de base popular. Y el 5 de enero, como resultado del 5 de enero del 17, de los cambios que va produciendo en esa dirección, Bolívar le escribe a Santander, la opinión cambiada absolutamente en nuestro favor vale aún más que los ejércitos. Esta feliz mutación nos ha puesto en estado de contar con grandes medios para procurarnos objetivos militares. En 1817, también el 24 de septiembre, dicta una ordenanza para reorganizar el ejército según el modelo europeo, crear un Estado Mayor General y otro por cada división, con ascenso por méritos. La primera república no era por mérito, era por origen. Eran los mantuán. Ahora el ascenso es por méritos. Y con tribunales marciales para velar por la disciplina. Eso, además, tiene otro decreto que lo ampara, que es el decreto que dicta en octubre del 17, madre mía, en octubre del 17, que es una ley de redistribución de tierra para privilegiar a los militares. O sea, las tierras que se les expropian a los realistas, esas tierras serán distribuidas entre los militares, teniendo en cuenta su grado militar. Me queda un minuto, me están diciendo. Un tercer elemento encarga a su representante en Londres, Luis López Méndez, el contrato de oficiales europeos y de soldados europeos. El contrato fue de 5.000, no quiere decir que llegaran 5.000, pero cientos de soldados europeos y de oficiales europeos se incorporan al ejército libertador de Bolívar que está vertebrando en el territorio venezolano y que llevará hasta aquí, hasta el Perú y hasta el Alto Perú. Solo quiero terminar, porque ya no me da tiempo para otras cosas que tenía aquí que comentarles, que cuando Bolívar estaba preparando la liberación del Perú, escribe una carta que él quería que estuvieran representados, y él dice, todos los pueblos de Hispanoamérica, y por eso dice en una carta, a fin de que no falte ningún americano en el Ejército Unido de la América Meridional. Y un énfasis especial puso en la incorporación de los esclavos, porque sobre la base de que la eliminación de la esclavitud tenían que conquistarla los propios esclavos. Y hace un énfasis especial, hay cartas donde se lo dice prácticamente de la forma que lo he dicho, a Santander.
Y un comerciante inglés, James Hamilton, que con esto termino, cuenta en su testimonio que él vio en Cartagena embarcarse para el Perú, y él dice, 2.000 soldados que vi en Cartagena marchar para Perú, al menos la mitad eran de color africano. Quiere decir que el ejército libertador que Bolívar trajo al Perú no era un ejército de casta, no era un ejército tradicional, no era un ejército de la élite mantuana, sino que ya era un ejército que se había transformado en un ejército popular, como no lo fue en esa época ninguno otro en este continente. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias. Y hemos pasado con Enrique Ayala de la guerra en perspectiva de larga duración, a Cecilia Méndez con la vinculación entre forma de gobierno local y guerra, luego con Justo Cuño a la Real Armada y finalmente con Sergio Guerra la formación del ejército bolivariano. Tenemos tiempo para 2 preguntas, no ponencias, y pasamos a una ronda de los expositores. Adelante, ¿alguien desea intervenir? Sí, muy breve. Cuando habla de Francisco de Miranda, el prócer continental, la base filosófica e ideológica no habla de Juan Pablo Vizcarra y Guzmán en la Carta a los Españoles Americanos. Esa pregunta. A ver, solamente quiero hacer una pregunta justamente también. Todas las ponencias me han parecido interesantes, pero es una pregunta común entonces, porque sí, está presente la población negra, hay un aprendizaje de Bolívar y de pronto tenemos un ejército popular, está organizado todo lo que quieren y sabemos que se encuentra con un mundo indígena. En Ecuador los pastuzos son hasta ahora como el recuerdo de el deshonor, o digamos, cómo tuvo que enfrentar Bolívar un grupo humano radicalmente diferente, porque resulta que San Martín también viene con la mitad del ejército que es negro. Bolívar viene con la mitad del ejército que es negro. Numancia, para los norteños, el Numancia es fundamental, pero se encuentra en una tierra de indios nativos y que además, a pesar de todo lo que se diga de la conquista, hay una suerte de recuerdo del pasado, de un pasado que caminan por el Perú y está ahí vigente y presente. ¿Cómo es este Bolívar? Bueno, tenemos unos minutos. En realidad, las 2 preguntas han sido dirigidas a Sergio, gracias a Susana Mendoza y a Susana Aldana. Y podemos también abrir la discusión para los demás panelistas para que puedan dar algún comentario. Sería 2 minutos cada uno. Tengo 2 minutos entonces. Un poco más. Bueno, tiene usted mucha razón con preguntar sobre Juan Pablo Vizcarra y Guzmán. Yo creo que es uno de los, con el mismo derecho que se habla de Bolívar, de Miranda como un precursor, hay algunos otros precursores. Es una frase que se ha acuñado. Yo creo que Miranda bebe un poco de esos primeros criollos que de algún modo discrepan de la administración colonial o que se manifiestan y que ya indican el nacimiento de una conciencia, vamos a decir, como decía un importante historiador panameño, Ricardo de Soler, va apareciendo ya, como en Vizcarra, una conciencia protonacional hispanoamericana, está surgiendo en el fin del siglo XVIII y también Vizcarra es ejemplo de eso, hay otros como Antonio Nariño en Nueva Granada, pero un poco el que más lejos lleva a esto, sin duda, es Francisco de Miranda, porque es el que ya
imagina y escribe sobre la creación de la república, de una república continental que se llame Colombia, y por eso le han llamado el precursor, aunque hay que decir, de paso, ya que hablo de Miranda, que Miranda, la Colombia que imagina es una Colombia semejante a los Estados Unidos. Él lo dice claramente en una carta, es una independencia que no sea como la de Francia, como la Revolución Francesa. Él no quiere una independencia de abajo como la de Haití, él quiere una independencia como la de los Estados Unidos, que cambie, que le dé el poder a los colonos, en el caso de Estados Unidos, a los criollos, pero que se mantenga el mismo orden económico y social. Esa es la república que aspira Miranda, y que de cierta manera es la que aspira Bolívar durante la Primera y la Segunda República. Los mantuanos quieren eso, quieren imitar a la independencia norteamericana, cambiar, asumir el poder, pero que la estructura económica y social no cambie, que se mantenga la esclavitud. Es Bolívar que va contra eso en la Segunda República. Lo otro que usted me pregunta, eso es cierto, Bolívar se enreda, como aquí todos saben, en Pasto, en esa guerra de resistencia indígena, porque la vida es más compleja de lo que uno imagina. También, seguramente, como usted mismo mencionó, había soldados negros en el campo también realista, no solamente, aquí lo dije yo cuando menciono las tropas de Morales que llegan a Cuba, y cómo el capitán general teme que eso socave el orden esclavista en Cuba, porque viene, y no van con tropas libertadoras, van en las tropas realistas. La vida es más compleja y por lo tanto puede haber indios e indígenas que estén en contra de la emancipación. Bolívar está bregando por liberar los territorios y se ha dado cuenta que la independencia tiene que darse con cambios económicos y sociales. Ahora la vida es compleja, el camino al infierno a veces está empedrado de las mejores intenciones. Cuando Bolívar sale de Lima, ya después de terminado Ayacucho, en esa marcha triunfal que lo va a llevar hasta el Cerro de Potosí, donde despliega las banderas de la independencia y dice, hemos terminado, y en realidad no habían terminado porque quedábamos los cubanos pendientes, como tarea pendiente. Allí Bolívar en ese camino va dictando decretos que él supone que favorecen a los indígenas. Y por eso él dice en una carta, quiero hacerle todo lo mejor posible a las poblaciones indígenas. Y sabemos, aquí mismo en este seminario se ha discutido sobre eso, cómo muchas de esas medidas posteriormente, lejos de beneficiar a las poblaciones indígenas, los perjudicaron. Pero no podemos juzgar a los hombres con lo que pasó después, tenemos que juzgarlos en su momento. Y en ese momento Bolívar está ilusionado con que quiere crear una república sobre un modelo liberal y que va a beneficiar a los indígenas. Y por lo tanto los curacas son como eliminar a la nobleza criolla, es eliminar las castas, es eliminar los títulos nobiliarios. Cuando quiere darle la propiedad a la tierra es porque está pensando que eso va a mejorar a las poblaciones indígenas, honestamente. Él no puede calcular lo que va a ocurrir después. Y nosotros los historiadores no podemos pedirles cuentas a Bolívar a posteriori por lo que no hizo. Yo creo que debemos valorarlo por lo que hizo y juzgar cuáles eran sus intenciones. Y sus intenciones eran liberar desde abajo y hacer no solamente una revolución política, sino también una profunda transformación social y crear una nueva sociedad. Que no lo logró, eso ya lo sabemos. Que después todo retrocedió, también lo sabemos. Que no logró crear una unión hispanoamericana como soñaba, o una confederación de los Andes, ya también lo sabemos, pero ese era su objetivo. Por eso, y permítanme terminar con esto, a mi modo de ver, fue la figura más importante de la independencia hispanoamericana desde el punto de vista político, desde el punto de vista militar y desde el punto de vista social. Gracias. Una intervención muy breve con respecto a lo que comentaba Susana. Bueno, este año precisamente se conmemoran 200 años de la ejecución de Agustín Agualongo, del líder pastuso que se enfrentó a Bolívar y que por orden de Bolívar fue ejecutado.
Estaba por hablar de las repercusiones historiográficas en la actualidad. Bueno, no. Pero fíjese, sí, ha habido un congreso inmediatamente en Pasto, que se ha celebrado hace muy poco, de la ultraderecha más recalcitrante española, reivindicando la figura de Agustín Agualongo. En fin, cosas que se están sucediendo ahora, mediante las cuales se está pervirtiendo completamente el significado y la idea de los próceres de la independencia americana, en algunas ocasiones reapropiándoselo de manera indebida por parte de la extrema derecha española, que incluso está publicando constantemente libros y haciendo eventos sobre todos estos temas. Bueno, afortunadamente vamos a hacer nosotros otro congreso aparte. El componente racial no determina el posicionamiento de las distintas comunidades. Todos sabemos perfectamente que en La Paz o Chuquisaca, durante el periodo de la independencia, en algunos casos las poblaciones indígenas se muestran a favor de la causa realista, otras veces en contra. En el Alto Perú o en el norte del Perú exactamente igual, y en Pasto exactamente igual. La construcción que se ha hecho sobre la historia de Pasto ha sido una construcción absolutamente perversa, incluso hasta hoy. Los pastusos pasan por ser los tontos de Colombia. Los pobrecitos, los realistas todavía, fíjate, qué lamentable, ¿no? Y no, resulta que los pastusos han reaccionado en función de las circunstancias históricas, porque resulta que cuando en 1809 don Enrique Ayala se proclama la independencia de Quito, las tropas quiteñas, ¿qué es lo primero que hacen? Invaden Pasto. ¿Y qué hacen dentro de Pasto? Inmediatamente entran en el Cabildo y todos los recursos que el Cabildo tenía guardados se los sacan y se los llevan a Quito. Dejan despeluzado completamente el Cabildo de Pasto. ¿Qué es lo que hace Antonio Nariño cuando proclama la independencia de Cundinamarca? En una expedición baja hacia el sur y expolia completamente Pasto, lo invade y lo expolia. Hombre, igual los pastusos no tenían muy buena experiencia con las tropas independentistas, me parece a mí. No era una cuestión solamente de población indígena. Por eso, cuando después de la campaña de Antonio Nariño llega desde el sur Melchor Aymerich y Juan de Sámano, el que va a ser luego virrey de la Nueva Granada, y llegan y liberan Pasto y derrotan a Antonio Nariño, hombre, los pastusos, yo que también lo hubiese hecho, y yo no soy realista precisamente, ni afecto a la corona española, pero a ver, yo le hubiese dado un abrazo. Por fin nos recobramos nuevamente nuestra paz y nuestra tranquilidad, con lo cual, cuando llega Bolívar, lógicamente, lo primero que hacen es luchar contra lo que Bolívar representaba y contra la experiencia histórica que ya tenían precedente. Pero no porque fuesen indígenas, sino porque habían vivido todo ese periodo. Sí. Bueno, creo que quería expandir algunas cosas que dije en mi artículo, pero creo que resulta más interesante seguir con la polémica. Porque los de los realistas no quiero hablar porque ya escribí demasiado y por si acaso mi libro La República Plebeya, que empieza con la rebelión realista de Huanta de los, entre comillas, siquichanos, que está agotado en todas partes, está vendiéndose ahorita de milagro, o por el trabajo que hace tan especial Roberto Ayala, y todavía hay unos ejemplares, pero hace tiempo se agotó. Se llama La República Plebeya, para los que no lo conocen, y trata justo sobre los campesinos realistas y la formación del Estado peruano. En realidad yo ingreso a este tema como una ventana para la formación del Estado, lo cual parecería irónico porque justamente son los realistas contra el Estado peruano, pero ahí narro cómo luego se integran a los ejércitos, a los bandos liberales de las guerras civiles, ¿no? Entonces, por si hay interés. Más bien quisiera responder a dos cosas que dijo Enrique para un poco hacer hablar a otros más. Dos conceptos que usó Enrique en su presentación. Uno habló de democracias dirigidas y el otro habló de la guerra de civilización y barbarie. Y yo sé a qué se refería, ¿no es cierto? Se estaba refiriendo a, pues lo dijo, ¿no? Literalmente, las guerras de las Pampas, o sea, pero cuando uno dice civilización y barbarie, está replicando los términos de Sarmiento, está replicando los términos convencionales que creen que hay una guerra de civilización y barbarie,
Y creo que para mí, sobre todo dadas la conciencia que nos abren los acontecimientos del mundo y las formas más perversas de hacer guerra, conforme pasa el tiempo, desgraciadamente, pienso más bien que podríamos hablar qué cosa es guerra y qué es genocidio. Y ese exterminio, porque se usaba incluso el término en esa época, tanto de los araucanos como los diferentes grupos en las Pampas y otros territorios, en la Patagonia, que se dio a partir del último tercio del siglo XIX, igual que en Chile, a partir de 1870, sí, que tenían que ver totalmente con la expansión del capitalismo. Entonces, ahí había una guerra de exterminio que es más cercana a un genocidio que a una guerra entre comillas, civilización y barbarie. Entonces, yo propongo eso de plantearnos la pregunta de cuál es el límite de una guerra, cuándo una guerra pasa a ser un genocidio, o cuando realmente se empieza con el propósito de exterminación, estamos hablando ya de genocidio, y su relación con la expansión capitalista. Creo que en eso haríamos una teorización interesante que nos lleva un poquito más allá de la famosísima teorización de Charles Tilly, que fue, de lo que yo conozco, el primer teórico, el primer sociólogo en proponer la relación entre guerra y formación del Estado. Él lo hizo en los años 80, pero lo hizo pensando en la expansión europea, la expansión mercantil de los imperios del siglo XVII. Entonces, yo cuando tomo la tesis de Tilly, que hay una relación entre la guerra y la formación del Estado, yo lo hago en un contexto completamente distinto, que es el contexto de no de una expansión mercantil, sino de una contracción económica, que es el Perú de comienzo del siglo XIX, y una guerra que no tiene nada que ver con la expansión capitalista, que es una guerra de control político del territorio. Y también la diferencia con Tilly es que para Tilly, tomando la tesis de Weber, el Estado es la entidad que monopoliza la violencia legítima en un territorio, pero para Tilly la legitimidad no importa mucho, porque la legitimidad de una guerra solamente la dan los sectores altos, los mercaderes y los que, digamos, crean las leyes para legitimar una guerra. Sin embargo, cuando se traslada nuevamente a la guerra de independencia, por ejemplo, América Latina, la legitimidad de la guerra la dan los pueblos. San Martín es muy consciente, porque eso que dice que no pueden pelear contra la opinión de los pueblos es cierto, no pueden de ninguna manera, y por eso hacen todas las instrucciones que dan es para tratarlos bien. Contra toda la idea que tenemos de la guerra como un caos, desorden y saqueo, obviamente que eso había, pero eso es más, digamos, eso no lo planeaban, lo trataban de evitar a toda costa, porque necesitaban las autoridades ahí. Y aquí les cito una cita que es lo que más me gusta de mi trabajo, las citas, solo dos pequeñas para que vean, una de 1820 y otra de 1842. La de 1820 está firmada por José de Irigoyen y Centeno, un oficial en el Cusco, y dice: cada día van entrando en ellos, en los pueblos de mi jurisdicción, con el mayor descaro, imponiendo leyes de gobierno y nombrando alcaldes de la patria. O sea, él es un oficial realista, ¿no? Están entrando con el mayor descaro, imponiendo leyes de gobierno y nombrando alcaldes de la patria. O sea, está literal que la guerra y el gobierno van juntos, literal. En siglo XIX, y sobre todo en la primera mitad, hasta 1860 y tantos más o menos. Y la segunda es de 1842. Lo que quiero decir es que una forma de guerra que era la guerra de guerrillas, que era la guerra fundamental en la formación del Estado del siglo XIX, continuó, y hacen referencias, por supuesto, a que eso viene de Napoleón, de los ejércitos rusos y españoles que lucharon contra Napoleón. Lo cita Santa Cruz todo el tiempo, la guerra de guerrillas. Pero la segunda cita dice que el Estado Mayor mande comisiones de jefes de vanguardia, es decir, comisiones a los pueblos para arreglar su administración y facilitar recursos a los ejércitos. Y eso es de Domingo Nieto a general José María Plazas en agosto de 1842, en el contexto ya de una guerra civil, donde continúa el mismo tipo de guerra. Finalmente quería hacer un comentario a Enrique también cuando dijo democracias dirigidas. Me parece que es un término muy suave para lo que son democracias despóticas o democracias tiránicas, que también es un término que se le puede aplicar a Bolívar, dicho sea de paso, por su constitución republicana vitalicia, que más parece monárquica, para
picar un poco ahí, porque Bolívar puede haber sido en sus intenciones muy social después de la transformación que tuvo en Venezuela, ciertamente, pero terminó imponiendo una especie de monarquía dentro de la República, ¿no? Con su constitución vitalicia. Era difícil. Entonces, bueno, democracias dirigidas me parece un poco suave, y podíamos hablar de democracias totalitarias para utilizar un término que existió en los tiempos del fascismo. Me he olvidado del autor, pero es de 1920 y tantos. Eso era. Gracias. Bueno, sobre la participación de los indígenas en la independencia hay una eterna discusión, ¿no? Eso no vamos a nunca a solventarla, felizmente. Les voy a dar mi opinión. Yo creo que hubo muy poca voluntad de los pueblos, de las comunidades indígenas, de participar en la independencia. Lo hicieron forzadamente cuando llegaban los ejércitos y se adherían, hacían fiesta, entregaban bastimentos al ejército, y lo mismo hacían con los españoles y los patriotas. Más o menos lo mismo que ahora hacen los indígenas ecuatorianos cuando llegan los candidatos de diversos partidos. Los reciben a todos y les piden plata a todos. Tengo esa impresión de que esa práctica, que es una estrategia de supervivencia, que es una estrategia de resistencia, no es una cosa tan simple, se utilizó en la independencia. Ahora, hubo ciertos pueblos indígenas que formaron parte de las republiquetas en Bolivia y tuvieron ahí más acción, tuvieron más presencia. Pero en el resto del continente yo no conozco ninguna acción indígena organizada, integrada en los ejércitos patriotas. Sí, como Justito ya lo dijo, sí ha habido en cambio presencia indígena del lado español, del lado del rey. El caso de Pasto es el más extremo, pero no es el único. Me parece entonces que los indígenas, que no eran tontos, sabían perfectamente que los que estaban al frente de la independencia eran los patronos que los habían reprimido en sus sublevaciones del siglo XVIII y que iban a ser sus patronos igual en la República. Entonces no ganaban mucho con la independencia y lo que hicieron es afrontar la situación sin demasiado entusiasmo, pero sin demasiado compromiso. Por eso es que no hay grandes figuras indígenas de la independencia, como hay generales negros y líderes afroandinos muy importantes. Entonces, esa es mi opinión sobre el tema indígena. Pero por otro lado, yo quiero hacerles observar algo que pocas veces se dice, y es que no solamente los indígenas no tuvieron voluntad de participar en las guerras de la independencia, no se enrolaban fácilmente, sino que había un pacto absolutamente cerrado de los sectores criollos de no armar a los indígenas. Los utilizaban para apoyo logístico, los utilizaban para observación, para espionaje, en algunos casos incluso para ciertas actividades de respaldo en el movimiento de la artillería, etcétera. Pero soldados indígenas, bueno, el miedo es libre. No querían tener soldados indígenas porque sabían que un soldado indígena formado al día siguiente podía dar la vuelta al fusil y la bayoneta y apuntar a los patrones. Entonces hay un pacto, al menos de lo que conozco del siglo XIX y algo conozco de América Latina, lo que algo conozco es que hubo un acuerdo bastante respetado entre las élites criollas, entre los notables de la época, de no armar a los indígenas. Eso es algo que se dice menos, pero también es importante. No conozco de ningún esfuerzo grande, de ningún gran líder de la independencia que haya querido hacer batallones indígenas con oficiales indígenas, porque tenían miedo, porque sabían que eso no era algo que les garantizaba el control de los indígenas. Yo no entendí mucho el argumento de Cecilia Méndez sobre el tema de democracias dirigidas. Si son democracias, si no son democracias ya no son, pues. En Venezuela no hay ninguna democracia de ningún género, hay una dictadura brutal y eso es todo. Entonces, yo estoy refiriéndome a lo que los autores, muchos han hallado democracias dirigidas o democracias controladas, que son democracias, sistemas constitucionales con elecciones, con alternabilidad, en donde de todas maneras los ejércitos tienen una presencia, en algunos casos arbitral. Pero si hay democracias
que oprimen, ya no son democracias, pues eso ya llámenles de otra manera, pero no utilicen el término que no corresponde. Y en América Latina, por desgracia, y en nombre del socialismo del siglo XXI se han instalado algunas, de manera que esos ya no están en la categoría de democracias dirigidas. Esos son nuevas dictaduras caudillistas y corruptas encima de eso, que implican la presencia cómplice de los ejércitos. Pero hasta ahí llegamos. Entonces me parece que el término de la inserción de los, y con esto concluyo, de los militares en los sistemas constitucionales democráticos reemplaza a lo que sí hubo, que es una declaratoria de guerra interna de las fuerzas militares de casi todo el continente. Creo que en Ecuador y Perú podemos hacer una excepción, de casi todo el continente contra la insurrección interna. Las doctrinas de seguridad nacional fueron doctrinas de guerra interna, fue una concepción de una guerra distinta, y eso es lo que estamos tratando de plantear. Aquí habían guerras civiles, habían guerras entre caudillos, pero llegó un momento dado en que la fuerza pública declaró la guerra a sectores importantes de la población y se lo concibió como guerra, se lo planificó como guerra, claro, con algunas masacres también, con algunos genocidios, pero el concepto de la seguridad nacional era un concepto de guerra interna y eso es muy importante destacarlo. Gracias. Bueno, lamentablemente ya hemos excedido el tiempo, realmente ha estado la discusión muy interesante. Se han planteado muchos temas de debate, sobre todo en términos de conceptos, ideas. Ya no le puedo dar la palabra a Sergio para responder, pero lo único que sí quería comentar es que la Constitución vitalicia en ningún caso presenta un gobierno de tipo monárquico, sino de otro tipo. Pero bueno, no podemos discutir ese tema, ¿no? Por eso, como yo cierro, lo puedo decir por ti. Porque eso sí, es un error común pensar que sea monárquico. Pero bueno, yo creo que seguimos discutiendo en el café o en el almuerzo y le voy a pasar la palabra a Víctor Arrámbide. Muchas gracias por estos excelentes panelistas y un fuerte aplauso.